Muy buenos días para todos y todas. Una vez más, me place mucho poder estar con ustedes compartiendo en este ambiente tan familiar para mí, tan cercano, por mi formación como bautizada, como teóloga y sobre todo por la cercanía y la afinidad con Luis Amigoy Ferrer desde ese principio educativo que me ha formado también, porque pues tanto mi formación pregradual como posgradual en mucha y en gran parte, y mi experiencia profesional se la debo a esta institución. Hoy entonces compartimos un tema que, como bien lo decía Carlitos, es un tema donde todos nosotros los bautizados debemos meditar y siempre pensar en la realidad del laico en el contexto actual, sobre todo a partir o en el marco de la espiritualidad que nos deja el padre Luis Amigoy Ferrer. En este caminar, durante mucho tiempo en mi vida, tanto como creyente y en mi formación, he tenido la oportunidad de compartir a nivel nacional y a nivel internacional tantas experiencias del laicado en todos sus ámbitos y en diferentes campos. Por gracia y por misericordia de Dios, me ha tocado siempre presidir consejos de carácter nacional y de carácter internacional, siempre de laicos. Aquí en la arquidiócesis acompañé, fui presidente del secretariado de laicos de la arquidiócesis de Medellín. Igual pues he sido presidente de consejos arquidiocesanos y a nivel nacional he presidido pastoral nacional, he acompañado, he sido vicepresidente del Consejo Nacional de Laicos con la Conferencia Episcopal Colombiana y a nivel internacional mucho más. Y entre más camino, no solamente como presidente de consejos laicales o diocesanos o arquidiocesanos, y también como teóloga en mi trabajo de formar sacerdotes y religiosas y religiosos, me convenzo cada vez más de la importancia que tenemos de meditar siempre sobre la misión del laico. Pienso que aún no hemos ahondado suficiente y que hay mucho por escribir todavía, sobre todo en el tema de la espiritualidad del laico y el compromiso laical. Quisiera enfocar entonces este tema desde 4 perspectivas. La primera, vamos a mirar el mandato misionero. El segundo momento vamos a mirarlo a partir de la renovación pastoral que nos da el Concilio Vaticano II. Un tercer momento vamos a mirarlo desde el compromiso de discípulos misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Y un cuarto momento quiero que lo miremos desde nuestra espiritualidad amigoniana. Así las cosas, entonces vamos a mirar ese primer momento y es el mandato misionero. Meditando la misión, que es bien bonita, la misión de los cooperadores, laicos y cooperadores amigonianos, dice así, ¿ustedes saben la misión? Podemos repetirla juntos. A mí me parece muy linda. Yo los invito a que la recordemos y a que meditemos en las palabras de esta misión. Dice, los laicos y cooperadores amigonianos somos bautizados, que hacemos presente a Jesucristo, buen pastor, en las realidades sociales, a partir de la misión evangelizadora, con actitud de amor misericordioso, como nos lo propone Fray Luis Amigoy Ferrer. Entonces, en buena hora, vamos a tomar, y precisamente meditando en torno a la misión del laico y cooperador amigoniano, viene esa primera frase. ¿Qué somos? Ante todo, bautizados. Somos bautizados. Es el primer componente de ese postulado redaccional de la misión del laico y cooperador amigoniano. Somos bautizados. ¿Bautizados para? ¿Para qué somos bautizados? Muy bien, para hacer presente a Jesucristo, buen pastor. Somos bautizados para hacer presente a Jesucristo, buen pastor. ¿Dónde? Dice, en las realidades sociales. ¿Y a partir de qué? Pues a partir del legado, de la misión evangelizadora, con actitud, qué importante, con actitud de amor misericordioso, como nos lo propone Fray Luis Amigoy Ferrer. Así las cosas, los apartados de esta enseñanza los he tomado de aquí. Primero vamos al mandato misionero. Segundo, vamos a mirar de una renovación pastoral
Tercero, vamos a mirar el contexto, la realidad social que tenemos hoy. Y un cuarto momento, vamos a mirar entonces en ese marco de la espiritualidad de Fray Luis Amigo y Ferrer, qué compromiso tenemos. Empezamos entonces mirando desde la palabra de Dios. Ustedes saben que toda misión tiene una raíz, y esa raíz surge precisamente desde Dios mismo. Dios es misionero por excelencia. Recordemos que el Padre envía al Hijo y envía al Espíritu. Y cuando envía al Hijo y cuando envía al Espíritu ya hay una misión. No los envía porque sí, hay una misión. Y en esa misión trinitaria, en la historia, donde Dios se ha revelado como Padre, como Hijo y como Espíritu, todos ustedes y yo recordamos, en el pasaje del Evangelio hay diferentes grupos que caminan con Jesús. Y hablamos del grupo de los 12, pero también hablamos del grupo de los 72. Y cuando pensamos en los 12, hablamos de 12 discípulos, 12 que caminaron con Jesús, 12 que le escucharon hablar, 12 que siguieron un camino detrás del Maestro. El Maestro habla y los discípulos escuchan al Maestro. Y en la medida en que los discípulos escuchan al Maestro, los discípulos se comprometen con el Maestro. Y hay algo interesante. Mateo, dirigido a ese grupo de cristianos que ha surgido precisamente del judaísmo, terminará entonces en su evangelio diciéndonos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he ahí que yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Miren qué interesante, vayan, hay un imperativo, hay un mandato misionero. ¿A quiénes? ¿Para quién es ese llamado? Para los 12, está en el marco de una comunidad, y sabemos que por Biblia, por teología, el 12 significa elección. Unos que fueron elegidos, unos que participaron de la vida del Maestro, unos que lo escucharon, unos que aprendieron de él, pero también se comprometieron con él. Y antes de la partida, el Maestro deja claro para qué fueron escogidos. Dirá la palabra, los llamó para estar con él, ¿sí? Y en ese estar con él, hablar en nombre de él. Por eso entonces dirá el Evangelio de San Mateo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero más de una persona dirá, sí, eso está muy bien, pero eso fue para 12. En esos 12 podremos entonces pensar en la comunidad apostólica. Podremos pensar entonces en el legado que han recibido los ministros consagrados. Pero entonces tendríamos que pensar que también el Evangelio de Lucas, escrito para un grupo de cristianos que ha surgido ya no de entre los judíos, sino que surge del mundo profano, también hay un texto bellísimo, bellísimo. Y dice que Jesús llamó a 72. ¿A cuántos llamó Jesús? 72. Ya no son 12, ahora son 72. Y Jesús ha llamado a esos 72. Y es el pasaje bellísimo del Evangelio de San Lucas, cuando Jesús les dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Vayan, vayan y anuncien, vayan y hagan discípulos. Entonces, cuando pensamos en ese mandato misionero, pensamos, ¿y a quién va dirigida esa orden? Porque ni siquiera es si quieren, es un imperativo evangélico, así, vayan y anuncien. Entonces pensamos 72, y cuando miramos el significado de los números en la Biblia, que es bien particular, si bien es cierto, el número 12 es elección, entonces ¿qué significado tiene el 72? Y ese 72, precisamente en el marco del Evangelio de San Lucas, tiene una intencionalidad teológica profunda. El 72 nos remite al Génesis en el capítulo 10. Cuando miramos Génesis capítulo 10, vamos a encontrar que después del diluvio, cuando ya se vuelve a repoblar la tierra, aparece en el Génesis capítulo 10 un listado de las tribus
que empezaron a repoblar toda la tierra. Y cuando contamos de manera juiciosa esas 10 tribus que tienen la misión de volver a repoblar en la tierra después de haber sido lavada por ese diluvio, encontramos 72 tribus. Así las cosas, ese 72 que nos muestra Lucas en el marco de ese imperativo misionero, vayan, la mies es mucha, los obreros son pocos, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, vayan de 2 en 2, vayan, toquen, anuncien, hablen a tiempo y a destiempo. Entonces pensamos 72, es decir, que el mandato misionero en el marco del Evangelio lucano, dirigido a todos los creyentes que han surgido ya no del mundo judío, sino del mundo profano, y ahí estamos nosotros, tú y yo, ese 72 quiere decir que el mandato misionero es para todo el universo, todos los creyentes, todos, independientes de que seamos parte de un ministerio consagrado, de un ministerio ordenado, todos, por el mero hecho de haber sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos una obligación, un compromiso como bautizados, y ese compromiso se llama la evangelización. Sacuda a la persona que tiene al lado, dele una movidita ahí al hombro y dígale, oiga, que usted tiene una obligación evangelizadora. Recuérdeselo, dígaselo así tú a tú, y devuélvale usted también. Usted que recibió el toquecito de hombro, también le va a decir, ay, 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 tú también has recibido una obligación de ser misionero de Jesús, evangelizador. Miren eso. Y entonces, ¿quién podrá salvarse? Ninguno. El día que tú y yo fuimos bautizados, todos somos bautizados. Aquí hay laicos, pero también hay religiosos, religiosas, pero todos hemos sido consagrados, todos por el bautismo hemos sido consagrados. Y por el bautismo hemos recibido un sello, oigan, un sello ¿qué? Indeleble, un sello que nada, absolutamente nada, lo va a apartar de nuestra vida. El sacramento que tú y yo hemos recibido como bautizados nos está mostrando, nos recuerda que si bien es cierto, hay unos signos sensibles, visibles, donde vimos el agua, donde vimos que nos signaron, donde hay unos padrinos, donde hay una comunidad, donde tal vez no recordemos que otros nos bautizaron y pidieron el bautismo para nosotros, hay algo que en medio de esos símbolos, que en medio de esos símbolos externos visibles, está comunicando la gracia de lo invisible. Y la gracia de lo invisible es que hemos recibido un sello, así. Y feo compararlo, el símil que voy a emplear, como cuando se marca la res y le ponemos un sello grabado. Perteneces a Cristo. ¿De quién eres tú? ¿Estás marcado con el sello de quién? De Cristo. Y ese sello que has recibido indeleble por el Espíritu que hemos recibido en el bautismo, dice que tú eres hijo de Dios. Y como eres hijo de Dios, también has recibido un compromiso bautismal. ¡Qué importante! Miren esto. Dirá entonces San Pablo, hablándole a las comunidades que acompañaban. Sabemos que San Pablo, en ese caminar misionero de un hombre que tiene un encuentro personal con Jesús, y que en ese encuentro personal a él se le caen las vendas de sus ojos, se desvela ante sus ojos la revelación verdadera de un Dios que se encarna y que al encarnarse plenifica todo lo que él, como buen teólogo, había aprendido en la escuela de Gamaliel y había aprendido como buen judío que era, acérrimo, literal, Pablo de Tarso. Pero Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, recibe entonces ese encuentro con Jesús, y en ese encuentro con el resucitado caen de sus ojos las escamas que le hacen comprender que en ese resucitado, que en ese con el que ha tenido un encuentro, todo lo anunciado en el Antiguo Testamento adquiere una planificación.
Y por eso ese hombre no podrá volver a vivir como antes. Ese hombre jamás podrá volver a ser aquel Saulo de Tarso. De ahora en adelante se llamará Pablo. Pablo. Y la imagen que lo representa cuando hemos visitado San Pablo Extramuros en Roma, hermosa. Un hombre allí en la Basílica de Pablo Extramuros, saliendo de Roma, con una espada firme en su mano, la espada de la palabra. El hombre radical que vivió y murió por esa palabra. El hombre que empeñó su vida por el Evangelio. El hombre capaz de decir, soy testigo, yo lo he visto, lo he escuchado. Y es imposible no escucharlo y no hablar de él. Es imposible no tener un encuentro con el resucitado y no comprometerse en la obra de la evangelización. Por eso este hombre que entre lágrimas camina, que fue el profeta, pero también fue el apóstol de las naciones, que también es el apóstol de la urbe, de la metrópoli, el hombre del conocimiento, que sabe dialogar con los eruditos, con los intelectuales, que sabe llegar a los griegos, que sabe llegar a todas las esferas de la metrópoli de su tiempo, es un hombre que sabrá decirnos y nos deja unas palabras fuertes, ayer para sus comunidades y hoy para nosotros. ¡Ay de mí! Si no anuncio el Evangelio. Dígaselo usted, así cierre los ojos y diga, ¡ay! Laméntese, quéjese, es que es como un lamento, como que dice, Dios, ¿qué estoy haciendo? ¡Ay de mí! Si no anuncio el Evangelio. Y dígale a la persona que tiene al lado, dígase, porque estamos, la otra vez cuando conversaba con ustedes, ya estamos roncando en la evangelización. Mueva a ese laico, mueva a ese cooperador amigoniano, movámonos amigonianos y digamos, ¡ay de ti! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Si no anuncias el Evangelio. ¡Ay de mí! ¡Qué compromiso! ¡Ay, ay, ay! Hagamos así mejor dicho, ¡ay, ay, ay! Estamos roncando en la evangelización. Laicos dormidos, cooperadores dormidos, pero yo estoy segura que ese no es el caso de nosotros, laicos y cooperadores amigonianos. No, yo no lo puedo creer, me resisto a creer. Estoy casi segura que esa misión y que esa visión, como está plasmada, la estamos cumpliendo, con conciencia y con compromiso social. Y mucho más cuando hemos recibido un legado tan admirable de una espiritualidad que supo leer un contexto y según el contexto actuar para transformar los contextos. Pues así las cosas, San Pablo, el hombre de la espada como la palabra, el evangelizador a tiempo y a destiempo, el hombre radical, el hombre que llora por el evangelio, el hombre que escribe entre lágrimas las cartas, aquel que sabrá darle a su comunidad todo lo que su comunidad necesita desde el evangelio, nos deja entonces ese compromiso tan marcado. ¡Ay de mí si no anuncio el evangelio! Y dirá entonces en la carta a los romanos, ¿y cómo van a creer? ¿Cómo van a creer? ¿Sino qué? Si no hay quien anuncie, si no han escuchado. ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien anuncie? ¿Y cómo van a anunciar si no hay quien envíe? Mis queridos compañeros, hermanos en la fe, la obligación de la evangelización es inherente, implícita al sacramento del bautismo. Por eso esa misión como laicos y cooperadores amigonianos es clara, somos bautizados. Y es que cuando soy consciente de que soy un bautizado, soy consciente de que llevo un sello que no se me ve físicamente, pero está en mi alma, está en mi espíritu, y nada ni nadie se lo podrá llevar, ni siquiera la muerte, nada. Y cuando tú y yo nos presentemos en ese encuentro con la visión beatífica, como dirá Santo Tomás de Aquino, en ese encuentro con el Dios pleno, lo primero que brillará ante sus ojos será el sello de hijos de Dios. Y ese sello que tú y yo hemos recibido por el bautismo abrirá las dimensiones para el encuentro cara a cara con aquel que nos ha hablado de amores. Qué bueno meditar un poco entonces, y eso es un mandato misionero, que inicialmente surge para 12, su comunidad de discípulos, hoy sucesión apostólica,
Pedro y sus obispos, ministerio ordenado. Pero ¿y esos 72? Nosotros, el pueblo, todos los confines de la tierra, todos los creyentes están llamados a inundar el urbe del Evangelio. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y hemos recibido con ese mandato unos dones. Hemos recibido, porque cuando el Señor manda, dota. Si contratamos un trabajador en nuestra casa, una empleada, una persona que nos va a colaborar con el aseo, la dotamos de todos los implementos que necesita para su trabajo, su delantal, sus guantes, su kit de aseo, ¿sí? En cualquier trabajo nos dan lo que necesitamos para cumplir con la labor. Cuando el Señor envía, el Señor dota, unge con dones, con gracias necesarias para esa labor. Yo los invito a que pensemos un poquito en lo que es el rito del sacramento. Es algo maravilloso. Tal vez nunca hemos meditado en la profundidad de lo que es el bautismo. Tal vez lo hemos dejado muy condicionado al tema social, al tema de la apariencia, de la fotografía, del vestido, de los compliques, del padrino adinerado. Pero meditemos en la profundidad teológica del bautismo. Es bien interesante. ¿Ustedes se acuerdan cuando los bautizaron? Ay, pero ustedes tienen mala memoria. ¿Cómo se les ocurre? Hay que recordar el día del bautismo. Vamos a hacer memoria. Muy bien. Miren una cosa, el día que nos bautizaron, tal vez éramos pequeños. Ahora ya hay personas que se bautizan muy adultas. Incluso hay personas que aún en nuestros tiempos no han recibido el bautismo. Pero cuando nos bautizaron, nos llevaron bebés. Y los padres, la familia nos lleva. Y hay una comunidad presente, y entonces pregunta el celebrante, el ministro, dice, padres y padrinos, ¿qué piden para este niño? Y entonces, ¿qué decimos? La fe, qué bonito, la fe, claro, porque es que ese papá y esa mamá o esa familia ha recibido una fe. Y esa fe que yo he recibido la estoy pidiendo para ese hijo. Y esa comunidad es testigo. Padres y padrinos, ¿qué piden para este niño? La fe. Nosotros nunca pedimos el nombre. Y uno no espera crecer a tener 15, 20, 40 años para elegir el nombre. Entonces, ¿cómo nos vamos a llamar? Cosita, venga usted, hasta que piense y se decida cómo cómo quiere llamarse. Así como nunca nos consultaron cómo queríamos llamarnos, tampoco se nos consulta si queremos ser o no bautizados. Pero hay una cosa bien interesante. Pedimos la fe porque la hemos recibido y hay un compromiso de darse a ese ser que amamos, que sea educado en esa fe. La comunidad se hace testigo de que estamos pidiendo la fe. ¿Y quién va a suplir lo que le falta a la fe de ese pequeñito que apenas va a empezar? Padrinos, ¿y quién más? Y la comunidad. Miren ustedes, los padrinos y la comunidad se hacen responsables de decir, si bien es cierto, es pequeñito, lo que le está faltando en este momento, nosotros como comunidad, y nosotros como padrinos, y nosotros como padres, supliremos lo que falta a esa fe. En esos primeros escritos de nuestros primeros años de la iglesia, previo a los tiempos patrísticos, estoy hablando de los tiempos apostólicos, habían unos escritos tan lindos que nos cuentan cómo se celebraba el bautismo. Y una cosa me impactó siempre que estudiaba como toda la historia del bautismo desde que la hemos recibido en nuestra fe, y decía que cuando el padrino acompañaba al niño o acompañaba a ese neonato ya adulto incluso, porque acuérdense que cuando se recibe la fe por primera vez, los bautizandos llegaban ya mayores. El proceso de catecumenado, que era una formación, duraba hasta 3 años largos. Recuerden que el catecumenado está orientado a formación para el bautismo. Entonces se recibía el evangelio, pero a esos que nunca habían oído hablar de Jesús se les preparaba más de 3 años. Y después de prepararlos fuertemente más de 3 años, entonces ya quedaban como listos y se hacía todo un ritual bellísimo, lleno de signos. Se atravesaban unas piscinas llenas de obstáculos,
era todo lo que había que pasar de aquí a allá, y cuando se salía se le perfumaba y se le colocaba un traje blanco resplandeciente, y era bien bonito porque el padrino, ¿saben cómo llevaba al ahijado? Pónganse de pie, hagamos ese ejercicio, hagamos de cuenta que somos padrinos en los tiempos de esos primeros años de nuestro cristianismo. Y mire usted, haga de cuenta que usted es la madrina de la persona que tiene al lado. Y entonces lo llevaba, oiga, y le ponía el pie derecho, coja su pie derecho, y se lo va a poner sobre el otro pie, sobre el pie derecho de la otra persona. Ponga pie sobre pie. Padrino, póngale un pie al otro en el pie. Sobre, no importa, píselo suavecito, si quiere pisarlo duro también es permitido. Píselo. Así era. Oiga, así llevaba uno al ahijado, pie sobre pie. El padrino ponía su pie sobre el pie del ahijado. Sentémonos. ¿Y saben qué significaba eso? No, se quedaban ahí, se lo presentaba así, lo ponía así, era un símbolo. Vamos a sentarnos. ¿Y saben qué significaba eso? Mis pies seguirán tus huellas, para que nunca te desvíes del camino. Miren qué bello. Mis pies siempre estarán sobre tus huellas, para que nunca desvíes el camino de Cristo. Miren qué legado tan bonito. Hacernos responsables de la fe, hacernos responsables del acompañamiento espiritual. Pero es bien interesante. Entonces, esa comunidad que se hacía responsable de acompañar, y sobre todo ese padrino, esa madrina, que decía, es que he asumido un compromiso, seguiré detrás de tus pasos, casi que me declaro como tu centinela, casi que me declaro como tu amigo, el que voy a estar pendiente de tus pasos, para que nunca te desvíes. Y donde vea que te vas a desviar, yo como buen pastor, oigan, laicos y cooperadores amigonianos, yo como buen pastor, con amor misericordioso, con actitud de entrega, como el pastor que da la vida por sus ovejas, ¿qué es lo que voy a hacer? Te acompañaré para que no te salgas del rebaño. ¡Qué belleza! Y miren entonces, volviendo a nuestra mistagogía, rito actual, entonces, ¿qué piden? El bautismo. Y hay una cosa bellísima. Entonces empezamos la celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es decir, que sin la impronta de Cristo no se puede realizar ese misterio. Si no hubiera sido por la muerte, por la resurrección y por la donación del Espíritu y por la Iglesia, que como les decía la vez pasada para quienes estuvieron, que ha surgido del costado de Cristo como esposa de Cristo, no sería posible recibir la vida que estamos recibiendo en el bautismo. Entonces el celebrante llega y toma al niño y toma un aceitico. Ese aceite, que es el óleo de los catecúmenos, entonces con ese aceite, ¿qué hace? Signa al niño. Le hace la crucecita, ustedes han visto, en la frente, ¿dónde más? Y en el pechito. Bien lindo. Ustedes saben mucho de eso, qué bien. Pero miren lo que está pasando. Cuando lo signa, le está diciendo que eso, que él, por la sangre de Cristo, por el misterio de la cruz, por el misterio de la salvación, él en ese momento va a recibir esas gracias. Entonces recibe la impronta del Señor en su cuerpo. Y miren qué tan lindo, en medio de todas esas palabras bellísimas, lleva al bautizando. ¿Y lo llevan a dónde? A una pila bautismal, a una pila. Tal vez nunca nos hemos puesto cuidado, eso es bellísimo. ¿Qué forma tiene la pila bautismal? Pues ya hemos perdido un poquito, algunas ya las hacen redondas, pero por anamnesis, acuérdense la palabra anamnesis de la otra vez, por memoria, ¿sí? Porque todos los ritos me llevan a algo que yo no veo, a un significado más profundo, más teológico, más trascendente. Las pilas bautismales tienen la forma de 8. Claro, son 8 lados, son octagonales. Si ustedes van a las basílicas grandes, a esos templos así, de aquellos, ya los modernos nos hemos vuelto como más laxos. A veces ya hacemos las cosas tan folclóricamente, si nos descuidamos hasta celebramos la Eucaristía con arepa y chocolate. Sí, porque a veces hemos ido perdiendo la conexión del rito celebrativo con el Evangelio. Y recuerden que toda liturgia, toda celebración es el dogma celebrado.
es la fe vivida. Por eso tengo que ser celoso con mantener el origen, la conexión con el signo original. Pues tiene forma de 8, octagonal, tiene 8 lados. 8. ¿Y por qué 8? Entonces ponen al niño y eso está lleno de agua. Hoy la disputa es que si con poquita agua, que si con mucha agua, que si yo no sé qué, ese no es el problema. Así sean 3 gotas de agua. El tema es lo que está comunicando el símbolo. 8. ¿Y por qué 8? ¿De dónde viene el 8? 8 surge de 7 más 1. ¿Cuánto es 7 más 1? 8. ¿Y 7 de dónde? 7 es plenitud, perfección. Pero ojo, el 7 de la creación. ¿Se acuerdan que Dios creó en cuántos periodos de tiempo? En 7 periodos de tiempo, 7. Pero ojo, hay uno más. En esa nueva creación, porque es que ese niño entra al agua para hacer nueva creación. Y al entrar como nueva creación, entra en el 8, el día escatológico de Dios, la eternidad. No es el significado del 7 como semana que acaba. Es una semana sin ocaso, es un tiempo sin final, es un tiempo donde ya no necesitamos ni sol ni lámpara que alumbre. Entra en el tiempo de Dios, en el kairos del Señor. 8, escatón, escatología, ya, pero todavía no. Entras a participar de la eternidad de Dios mismo. ¿Saben que Dios crea en 7 franjas de tiempo? Pero hay un día donde Él descansa. El día del Sabbat, que no es un día, es un tiempo. Un tiempo que no es aquí. Un tiempo que no se puede medir con el cronos. Un tiempo que se mira como el kairos. En griego, kairos es el tiempo de la salvación, que no se mide ni por espacio de meses ni límites geográficos, históricos, sino que es la eternidad misma. Por eso el bautizado entra a participar de la vida eterna en esa pila bautismal. Y el agua, entonces, si pudiéramos pensar qué significa el agua, miren que por eso les digo, son signos visibles, pero que nos comunican una gracia invisible. Tal vez nunca hemos entendido esa bendita pila. Pues la bendita pila indica eso ya. Y cuando tomamos el agua y la derramamos en la cabeza, que hay sacerdotes que eso es así ahogan los niños, otros los meten, otros de agoticas, como sea, el problema no es el agua, sino lo que el agua simboliza. ¿Saben qué simboliza el agua? El agua es vida, el agua es limpieza, el agua es purificación. El agua nos recuerda incluso el agua del bautismo, del diluvio, ¿recuerdan? Cuando esa barca atraviesa el agua y llega a una tierra nueva. ¿Sí? A una tierra lavada, limpia, sin pecado. El agua es vida, el agua es limpieza, pero ojo, el agua es como si en ese momento tomáramos a ese niño o a ese catecúmeno o a ese bautizando y lo sumergiéramos ¿en qué? En la sangre de Jesús. No usamos sangre, pero realmente el agua simboliza la sangre del crucificado. Es como si pusiéramos a ese niño debajo de la cruz que está a borbotones, derramando sangre sin parar. Y ese niño recibe esa sangre. Y por recibir esa sangre, ese niño es ¿qué? Separado del mundo. Vive en el mundo, pero ya no es del mundo. Ha entrado en el día sin final, en la eternidad que Dios ha logrado para él, por su sangre, por su entrega, por el misterio de su salvación. Bellísimo, ¿no? Profundo. Y apenas sale el niño del agua, entonces son 3 veces, ¿han visto? 3 veces, Dios, uno y trino. 3, totalidad. Pero también pasa algo, ¿qué pasa? Toman la luz, el cirio, ¿y qué hacen con el cirio? Lo meten en el agua. ¿Han visto la noche pascual? La vigilia pascual, casi a la gente no le gusta la vigilia pascual porque no la comprende. Pero eso es bellísimo. Alguna vez podríamos meditar qué significa la noche, la santa vigilia de la resurrección con cada una de sus lecturas. Nos deleitaríamos.
Podrían llegar las 8 de la mañana y no querríamos irnos si comprendemos la profundidad de lo que vivimos. Pues aquí cuando entramos la luz en el agua, que es también ese símbolo, se repite en la vigilia pascual, miren, hay una introducción, y les voy a decir psicológicamente, desde el psicoanálisis, eso es penetración, eso es fecundación. Es el momento en que la luz, ¿cierto?, entra en la sangre y hay un signo de comunión de vida. O sea, ese pequeño ha sido fecundado para la vida en Dios. Ha nacido a la nueva vida y ha nacido como luz, por eso es luz. ¿Se acuerdan? Ese canto tan lindo que decíamos, esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Miren, ese es el himno de ustedes. Laicos cooperadores amigonianos, que somos bautizados. ¿Para qué? Para ser presente. ¿A quién? Volvamos a recordar, díganme en la misión. Somos laicos, cooperadores, amigonianos, somos bautizados para ser presente a Jesucristo, buen pastor, en las realidades sociales, con actitud amorosa, misericordiosa, a partir de la espiritualidad, ¿cierto?, que nos ha dejado el Padre Luis Amigó y Ferrer. Miren, entonces diríamos que ese canto de la vigilia pascual es el canto también de un laico cooperador amigoniano, casi que tendríamos que decir, esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar, esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar, esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar, brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. ¿Y qué más decimos? Con mi testimonio yo la haré brillar. Con mi testimonio yo la haré brillar. Y con el evangelio yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. En la espiritualidad amigoniana yo la haré brillar. En la espiritualidad amigoniana yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Oigan, a veces no tomamos conciencia, pero para eso nació la vida nueva, para brillar. Entonces dirá el evangelio, no se enciende una lámpara para colocarla ¿dónde? Mis queridos laicos cooperadores amigonianos, por el bautismo, ustedes han recibido la vida de los hijos de Dios. Entraron a ser partícipes de la eternidad de Dios. Hemos conocido el evangelio y hemos tenido la oportunidad de vivir una familia que nos acompaña en la fe y es la familia amigoniana. La familia con la espiritualidad del Padre de Fray Luis Amigó y Ferrer. Pregunta, ¿qué estás haciendo con esa luz? ¿La tienes debajo de la cama? ¿Está encerrada en la casa? ¿Está guardada porque nos da miedo? ¿Nos sentimos impotentes, incapaces, no nos atrevemos? ¿Somos laicos acomodados, instalados? ¿Qué estamos haciendo con el legado que nos hemos recibido como hijos de Dios y mucho más en el marco de esta espiritualidad? Pero cuando ese bautizado sale de allí, viene algo sublime. ¡Sublime! ¿Qué pasa? ¿Qué más? Después del agua, ya tuvo el aceitico, ya tuvo la lucecita, tiene su vestidito blanco, que es símbolo de gracia, revestimiento de gracia. Y viene otro signo bellísimo. ¿Cuál es? Aquí. Tóquese aquí. No, ya la vestidura la tiene, ya fue revestido, o sea, llegó de blanquito, pero ya está completamente revestido, desde que entra en la pila, pasa, ya está revestido, o sea, ese traje blanco no es solamente un vestido, es realmente gracia, pero pasa algo, dice el celebrante, un óleo que huele delicioso, el santo crisma, miren qué bello, así como meditamos el misterio eucarístico.
En las especies del pan y el vino está el cuerpo y la sangre del Señor. Y en el santo crisma está contenida ¿qué? La presencia del Espíritu Santo. Ustedes han estado tal vez en la Eucaristía, en la misa crismal, que se celebra 8 días antes de la Semana Mayor. Si ese jueves antes del Jueves Santo, el arzobispo se reúne en su basílica con toda su iglesia y consagra todos los óleos, los aceites para la celebración santa. Y yo no sé si han escuchado la epíclesis, la oración que pronuncia el obispo. Eso es bellísimo, a mí esta se me pone la piel de gallina, porque el arzobispo o el obispo con todo su clero, con todos reunidos bien revestidos, levantan las manos y pronuncian una oración sobre esos aceites con los que van a ser bautizados, confirmados los creyentes. Y cuando pronuncian la oración sobre el crisma, ese crisma, toda la gracia del Espíritu, ahí está. Y miren qué bello, entonces el niño le hacen ¿qué? Otra señal en la coronilla o en la cabecita con el crisma, bellísimo. ¿Qué significa crisma? Eso viene de crismación. ¿Qué significa crismación? Unción. O sea que ¿qué fue? Ungido. ¿Para qué fue ungido? Sacerdote, profeta, rey. Misión. Ya te revestimos, ya te hicimos la fiesta, ya te llenamos de cosas. Ahora acuérdate de tu misión. ¿Cuál es tu misión? Ser profeta, sacerdote y rey. Dígalo, soy profeta. Dígalo usted mismo, soy profeta, soy sacerdote, soy rey, reina. Saquen pecho. Reyes. Miren ustedes, ungido para la misión. En el Antiguo Testamento se derramaba óleo en la cabeza, desde la coronilla, y era así. Una persona era llamada para ser rey, elegido de Dios. Los profetas decían en quién había puesto Dios sus ojos para ser rey, y llamaban a esa persona y cogían jarras de un aceite espeso, y se lo ponían aquí, y eso lo llenaba. Era espeso, eso no se quitaba. Él caminaba y era perfumado, y eso dejaba, porque es que era tan ungido, para que penetrara, para que impregnara, él quedaba ungido, revestido de un poder especial, revestido de una gracia única, revestido, protegido para esa misión tan fuerte que tenía. Y todo lo que tocara, absolutamente todo lo que tuviera contacto con él, quedaba impregnado de esa unción. ¡Qué bello! El día que tú y yo fuimos bautizados, ¿qué recibimos? Unción, dígalo así. ¿Qué recibimos? Unción. Hemos sido ungidos por el Espíritu. ¿Para qué? Para ser reyes, sacerdotes, profetas, para anunciar el Evangelio, para liberar a los que están presos, para anunciar las buenas noticias a los que están sin sentido en su existencia, para liberar, para devolver la vista a los que están ciegos, a los que no encuentran su norte, para ayudarle a aquellos que no pueden escuchar la vida misma, a que dejen esa sordera. Hemos sido ungidos para grandes cosas y tal vez no somos conscientes. Crismación. ¿Quién unge? El Padre. ¿Cuál es la unción misma? El Espíritu que habita en nosotros. Habita el Espíritu Santo. Y por él somos capaces de decir, Jesús está vivo. Ese es el bautismo. Ahí queda el primer punto. Entonces, el mandato misionero es para todos los bautizados. Y como somos laicos, cooperadores, amigonianos, nos queda claro que somos bautizados. Ya nos queda claro ese primer componente de nuestra misión. Y nos queda claro el segundo componente de nuestra misión. Bautizados para hacer presente a Jesucristo, buen pastor, en las realidades sociales. Segundo momento de esta enseñanza. El segundo momento de esta enseñanza vamos a mirar renovación pastoral a partir del Concilio Vaticano II. Y es bien interesante. Si bien es cierto, en esos primeros años de nuestro cristianismo se evangelizaba, pero se evangelizaba porque había una experiencia así firme, férrea. Era imposible no hablar de Jesús.
Todo Hechos de los Apóstoles, esas primeras comunidades, recordemos el martirio de los primeros cristianos en Roma, eso es bellísimo. Cuando Dios me dio la gracia de ir a Roma, yo siempre quería visitar las catacumbas y quería ir a esos lugares donde los cristianos teníamos que reunirnos en secreto para celebrar la fe, eso es bellísimo. Y volver a meditar, a pensar en tiempos del emperador Nerón, cuando los cristianos éramos sospechosos, y éramos sospechosos porque no adorábamos a los dioses de los romanos, éramos sospechosos porque decían que éramos caníbales, hay unos escritos tan bonitos, hay unas diatribas en esos primeros escritos que dicen que cuando escuchaban las reuniones de los cristianos, que se reunían a solas en las catacumbas, que se reunían en casas clandestinas y nadie sabía dónde se encontraban los del nuevo camino, a esos cristianos misteriosos, entonces los escuchaban y decían que eran caníbales, que tenían unas extrañas mañas, porque se comían la carne de otro. Oigan, interesante, se comían la carne de otro, se tomaban la sangre de otro, y que al comer la carne y la sangre de ese otro recibían vida. Eso es hermoso. Y dicen que ellos eran también muy dudosos en su tema sexual, porque había mucho amor entre ellos, porque se abrazaban a toda hora, porque a toda hora estaban unidos, porque eran abrazos, porque había solamente amor entre ellos. Entonces éramos sospechosos, y sospechosos porque el estilo de vida de un cristiano era diferente al estilo de vida de un romano. A raíz de eso, toda esa persecución es tremendo. Pensar como cuando Roma estaba a oscuras, los cristianos fueron luz en medio de la oscuridad, encendidos en las cruces que levantaban en los extramuros de Roma, sus cuerpos llenos de aceite ardían para que fueran antorchas, y el cristiano fue antorcha en tiempos de oscuridad. Miren qué lindo, eso fue en tiempo de la persecución. Hoy ya nadie nos persigue. Hoy ya nadie nos persigue y podemos decir soy cristiano abiertamente, me monto la cruz y digo quién soy. Pero los tiempos han cambiado y después empezó a darse algo diferente. El Concilio Vaticano II empezó a mirar una realidad que fue cambiando. Si bien es cierto, hubo un tiempo en que era muy fácil y ya el cristianismo empezó a ser, se impuso sobre todo, llegó también un momento en que la razón se impuso sobre la fe. Si bien es cierto, al principio fuimos perseguidos, pasamos de ser perseguidos a ser perseguidores, porque entonces ya trajimos la evangelización y empezamos a acabar a quien no se hacía creyente. Pero han cambiado los tiempos, ha caído el cristianismo y se impuso ¿qué? La razón. Entonces el Concilio Vaticano II empezó a mirar, habían unos tiempos bien especiales y dijo, hay unas crisis. Miren ustedes, estoy hablando del siglo XX, 1900, y empezó a verse un ateísmo. La filosofía se impuso de tal manera, la razón, y empezó a salir un axioma bien interesante, no quiero enredarlos muchos con temas filosóficos, pero era de Kant, que decía, atrévete a pensar. Y ese atrévete a pensar se fue imponiendo de tal manera que va surgiendo una serie de movimientos filosóficos, psicológicos, el hombre se vuelve cada vez más racional, más pensante, ya los temas de la fe no tienen la verdad, demuéstreme que eso que usted cree es cierto. Y empezamos a pasar por unos postulados del conocimiento, donde se dice que solamente es verdad, o puede ser considerado un conocimiento cierto, aquello que es medible, verificable, cuantificable. Es decir, solamente empieza a ser tenido que usted fue reconocido por el concilio, dígaselo así, muévalo, es que es de verdad. Pero no, yo veo que ustedes no están convencidos de lo que les estoy diciendo. No están creyendo, de verdad. Tal vez no nos quepa aquí, pero antes la iglesia se entendía como una pirámide. Clero, jerarquía, y los laicos abajo, laici. ¿Laici qué es? Popolo, popolo di Dio, pueblo de Dios, abajo. ¿A quién le tocaba anunciar el evangelio en esa pirámide? ¿A quién? Ese es un problema suyo, hermana. Hermana, es que usted es la que tiene el hábito. A usted es a la que le toca evangelizar. Padre, usted es el que tiene la estola, usted es el que le toca, obispo,
eso no es para nosotros. Y realmente así se entendía. Hasta que la bendita Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium dijo, laico, laica, pellizquese. Dale un pellizquito, yo le metería un pellizquito al que está roncando. En la fe está roncando. En la comunidad de laicos, cooperadores, amigonianos, está roncando. Métale un pellizquito, que se sacuda. Y mire, le dijo, laico, usted ya es iglesia. Usted es pueblo de Dios, usted es cuerpo de Cristo, usted es bautizado. Y dice en un rengloncito, todos los laicos bautizados han recibido dones, carismas del Espíritu Santo para la gracia de la evangelización. O sea que a partir del Concilio Vaticano II, ahí sí que el clamor de Pablo se volvió más cierto que nunca. ¡Ay, ay, ay! Haga cita. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay de mí! Si no anuncio este evangelio. Apague y vámonos pues porque estamos perdiendo el tiempo. ¿Cuántos sábados? ¿Cuántos domingos formándonos? ¿Cuánto llevas? A propósito, una preguntita ahí de chisme. ¿Cuánto tiempo llevas como laico cooperador amigoniano? Y en ese tiempo, ¿qué has hecho? Tu apostolado, tu pastoral, tu compromiso evangelizador y misionero en el marco de este legado bellísimo, humano, tan humano, del padre Luis Amigó, ¿cómo lo estoy viviendo allá afuera? Entonces el concilio nos dejó esa inquietud, pero aún no nos hemos estrenado ese bendito concilio. Yo todavía le digo a mis estudiantes, qué bueno que ya somos varias las mujeres que nos atrevemos a entrar donde antes no entrábamos. A mí me decían allá en UPB, cuando hice mi maestría en teología, bellísimos mis padrecitos, eran todos padrecitos, mis compañeros, y 2 o 3 religiosas. Y pues uno llegar así, con su vestidito, así, su labialcito, pues, como un parche ahí en medio de tanto hábito tan lindo y todos tan negritos, tan bien puestecitos. Y yo me sentaba en mi clase de maestría y llegaba el profesor, un doctor, una excelencia de doctor, a dar la clase y cuando me miraba, como que me miraba así, ¿será que vio o no vi? Y después llegaba y decía, nada más misterioso, sospechoso, hasta peligroso, ver una mujer en una clase de maestría en teología en la UPB, es como ver una mujer en el Concilio de Trento, y todos soltaban la carcajada, y el padre iba y me daba una palmadita y me decía, qué bien, porque no es usual. No es usual que nosotros los laicos nos atrevamos a involucrarnos tanto. Casi siempre pensamos que eso es del padre, o pensamos que si no es en la parroquia yo no puedo comprometerme con el evangelio. ¡Mentira! ¡Mentira! Hay un chistecito por ahí más bueno, así como para romper el hielo. Iba un avión, cuando uno se sube a ese avión empiezan esas turbulencias, y entonces se apagó una turbina. Y dice el piloto, señores pasajeros, en este momento estamos atravesando una turbulencia. Estamos teniendo problemas con una de nuestras turbinas, pero no se preocupen, el problema lo vamos a solucionar. Y eso siguió traqueando, y ya la gente, ay, cuando la otra turbina, y entonces, antes de que se parara la turbina, le dice el piloto, señores pasajeros, pónganse en hacer lo que ustedes saben hacer, porque nos vamos a matar. Y se paró la gente que había allá, y cogieron la poncherita a recoger la limosna, la ofrenda por todo el avión. A veces los laicos no sabemos sino eso. Pensamos que el trabajo de nosotros es recoger la canasta para la ofrenda. Pensamos que si no es metidos allá en la sacristía no hacemos un compromiso de evangelización. Miren ustedes, ahí está la pregunta. Laicos llamados a cambiar el mundo, laicos llamados a hacer luz, laicos para la transformación social, laicos capaz de hacer. Vean, ¿saben en qué nos diferenciamos de las hermanas? Eso es bellísimo y con todo el respeto a las hermanas. Las hermanas viven su espiritualidad en su comunidad, viven su espiritualidad. ¿Y saben cuál es la comunidad de nosotros los laicos? El mundo, el orden temporal. Es todo el orbe de la tierra, ese es nuestro templo. Vivimos nuestro sacerdocio en el mundo. No para ponernos un hábito, porque nuestro hábito es el estilo de vida, es la coherencia. Pero tenemos más alas que cualquier religioso y cualquier sacerdote, porque podemos llegar a donde muchas veces ellos no podrían hacerlo. Nosotros los laicos hemos sido llamados para cambiar las universidades, para transformar los intelectuales,
para transformar la política, para ir a todos los rincones de la tierra donde se esté necesitando una palabra de luz. Miren ustedes, y el concilio nos dejó eso, laico ustedes iglesia, y entonces hacemos América Latina. Hace poquito, y ya voy al tercer momento de esta enseñanza, hace poquito, ¿qué año fue? A ver si se acuerdan. 2007. ¿Qué pasó en América Latina? Eso fue muy renovador. Yo recuerdo que aquí nosotros, cuando estaba yo estudiando teología en pregrado acá, y todos nos reunimos a hacer los documentos que aportaran, que llevaran ideas a la quinta conferencia del episcopado latinoamericano y del Caribe, que se celebraría ¿dónde? Aparecida, Brasil, bellísimo. Nuestra Señora de Aparecida. Dios me ha dado la gracia de ir a Aparecida. Cuando fui a Aparecida, y ver esa virgencita así negrita, chiquita, una cosita negrita, y comprender la historia de Aparecida, tiempos de la esclavitud. Los pescadores amenazados de muerte lanzan las redes, y que si no tenían buen pescado, morirían porque vendría un noble español a visitar esas tierras brasileras, tiempos de la esclavitud. Y pasaron muchos días, pero no pescaban. Y se pusieron a orar en la canoita, y cuando tiraron la red, vino una cabecita, una cosita rara de madera. No entendieron qué era, pero era como, era primero un tronquito sin cabeza. Y no comprendieron, lo iban a volver a arrojar al río, decían, pero es que queremos pescado, pues aquí no vamos a traer basura. Y alguien dijo, no, yo lo voy a guardar. Y seguían orando, y ya llevaban muchos días, habían perdido la esperanza, sabían que no había pescado, era imposible, porque era ir contra la naturaleza, no había forma de que se diera pescado en el río. Pero en medio de esa fe alguien dijo, no, lancemos esa red otra vez, que lancémosla, que no, que sí, y la lanzaron. Y cuando la lanzaron, vuelve otra cosita, y lo que venía era la cabecita. Y cuando compararon se dieron cuenta que era la pieza que le faltaba a la primera. Y lo tomaron y vieron que era la Virgen. Era una negrita, como esclava, para los negros esclavos, porque es que nuestro Dios sabe hablarle a los contextos, Dios sabe leer la realidad social, y ella se ha aparecido como guadalupana para indios, Chiquinquirá, Luján, allí abajo en las Lajas, Aparecida. Y tenemos así, porque Dios ha sabido leer las realidades sociales. Pues bien, en Aparecida, Brasil, un país donde reina la inequidad grande, es el cuarto país, si mal no estoy, donde hay mayor inequidad en el mundo, es decir, donde una persona que gana dinero gana 37 veces más que el que no tiene con qué comer. Y sabemos que las favelas en Brasil, no nos pasa por la cabeza una comuna nuestra, la más desprotegida o vulnerable de nuestro sector, es casi un sector del poblado comparado con una favela en Brasil. Pues en ese contexto se dio la reunión de los obispos, y adivinen para qué se dio, para mirar la realidad social de nuestros pueblos hoy. Entonces ahí vamos al cuarto momento de nuestra enseñanza, que va muy unido al tercero en ese cambio de método. ¿Y saben cuál fue el método de la quinta conferencia de todos estos obispos? A pensar la realidad de los pueblos de América Latina hoy. El método fue ver, juzgar y actuar, acogiendo lo que ya había dicho el Concilio Vaticano II. No vamos a hacer un método desde arriba, vamos a hacer un método desde abajo. En esa medida el método no se convierte en un asunto lineal, sino en un asunto cíclico, circular. Ver. ¿Quiénes van a ver? Pues usted y yo. Usted y yo estamos llamados ¿a qué? A ver, vea, hágale el ojo así. En serio, hay que ver. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Allá afuera. Vean, a mí me encanta una cosa espectacular que tenemos nosotros en teología de un autor que dice que los cristianos de hoy vivimos una mística de ojos abiertos. ¿Cómo la vivimos? Mística de ojos abiertos. Eso tiene una profundidad. A mí me encanta cuando en Hechos de los Apóstoles están allí todos reunidos,
Y entonces empieza el famoso escritor diciendo, mi querido Teófilo, ¿se acuerdan? Voy a contar esto de manera organizada. Todo lo que él hizo y dijo es una intencionalidad de contar lo más ordenadamente posible los hechos. Y empieza diciendo que cuando estaban cercanos los días, entonces estaban todos y Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí. Porque ustedes van a recibir el poder que viene de lo alto, no se vayan de aquí. Y entonces, después de que les dice esas cosas, ¿qué dice en los Hechos de los Apóstoles? Lucas dice que Jesús asciende a los cielos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hicieron los discípulos cuando lo vieron? ¿Cómo quedaron? Hagamos eso, pero así, vea, con la boca abierta y todo, hasta salía así, como un poquito aquí de babas. Y como decir, ¡ay! Y se quedaron ahí, boquiabiertos, perplejos, como que dice, ¡ay! Como que para allá. Y entonces dirá ese contexto del Evangelio que ¿qué pasó después? Aparecieron unos hombres de blanco y les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ustedes mirando hacia arriba? Oiga, dígale a la persona, oiga, ¿usted por qué está como elevado? ¿Usted por qué ya está mirando para arriba? Usted vive elevado, elevada. Usted no tiene por qué estar mirando para arriba. ¿A dónde hay que mirar? ¿A dónde? Aquí. Hay que mirar aquí. ¿Qué le dijo la filosofía a la teología y a los cristianos? Y tienen razón, a mí no me disgusta eso. Cuando Marx dijo, la religión es el opio del pueblo, ay, tiene razón. ¿Cuánta gente con problemas? Ay, yo me voy para la iglesia a rezar. Pues sí, rico, vamos a rezar. Pero eso es rezando y actuando, mijita. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces vamos a la comunidad? Exacto, al grupo, venimos los laicos cooperadores, ay, tan bueno, yo me voy para mi comunidad de laicos y cooperadores amigonianos. ¿Y qué hacemos? Cerramos los ojos. Y salimos, ¿y qué hacemos? Con los ojos cerrados. Y cerrados se quedaron, mirando para arriba. Listo, arriba y al frente. Con la mirada puesta en Dios y la mirada puesta en los hombres, en las realidades y en los contextos. Entonces, ¿qué dijo Aparecida? Vamos a ver, los discípulos miran, porque ese es un ver de fe, no es el ver de cualquiera, es una mirada de fe. Queridos laicos cooperadores amigonianos, hay que darle una mirada de fe a la realidad de Medellín. Hay que darle una mirada de fe a nuestros pueblos, a nuestros barrios, allá donde tenemos esos trabajos, esos comedores. Yo sé que algunas de ustedes, hermanas, y ahí hay una afinidad muy bonita, han acompañado unas obras muy lindas de comedores con los niños. Yo también sé del trabajo con las cárceles, es una cosa bellísima. Y laicos, y ustedes y yo, ¿qué pues? ¿Roncando o qué? La pregunta es esa. ¡Ay de mí! Si estando aquí, viviendo aquí, no anuncio el Evangelio. Ver de fe, una mirada de fe. Entonces Aparecida dice ver, vamos a ver, es un ver de fe. O sea que el punto de partida, ¿cuál es? La fe. El punto de partida es la fe. Y desde esa fe yo voy a mirar la realidad social. Entonces cuando Aparecida arranca, a mí me encanta, yo no sé, todos estos textos se los vamos a subir a ustedes. Carlos me contaba que los vamos a subir en algún lugar, ¿cierto?, de la página, para que ustedes tengan acceso a ellos. Pero este primer capítulo, este segundo capítulo de Aparecida, es la mirada de fe de los discípulos. Es bonito. Y adivinen qué vieron los discípulos creyentes. Todos los obispos se pusieron a hacer una realidad del diagnóstico, o sea, a mirar la realidad social, a hacer un diagnóstico. Hay que encontrar, miren esto. Estamos viviendo una época de constantes cambios, el tema de la globalización. Se han roto las fronteras, ¿sí? Yo puedo estar en mi computador, en mi tableta, en mi celular y puedo estar teniendo comunicación con 10, 15 personas de diferentes lugares del mundo. Nunca como hoy los medios de comunicación nos han permitido tanto romper las fronteras y los límites geográficos, pero paradójicamente, entre más amigos, el Facebook está lleno de amigos. Tenemos amigos, yo digo, ay, ¿de dónde tengo yo tantos amigos? Como que 250, 300, ¿y eso a qué hora? Amigos, amigos. Y nunca como hoy estamos llenos de amigos, pero nunca como hoy, tan solos, tan solos.
Visitamos las casas, las familias, entonces la hija está en el WhatsApp, el otro está en la tableta, el papá por ahí arriba, la mamá está en la cocina y todos. Y nunca como hoy estamos tan comunicados, pero falta tanto el diálogo y el acercamiento en familia. Todos y cada vez más solos, juntos y cada vez más individuales. ¿Qué más vemos en ese contexto? Cada vez crece más la exclusión social. Hoy hablamos del mundo conectado, la interconectividad, la Wi-Fi, los medios que nos permiten. Hoy hablamos de las clases. Yo tengo la oportunidad de compartir un curso de teología virtual bellísimo, eso es apasionante. Tengo religiosas de Perú, de Ecuador, de Costa de Marfil, de Cúcuta, de toda parte, hasta un obispo ahí estudiando. Y entonces yo llego a mi casa bien chistoso por la noche, me pongo mis chanclas, hasta un short, eso aquí, la chaquetica bien puesta, el computador, la profe aquí, todas las aulitas abajo, y veo a mis estudiantes. Yo digo, Dios mío, esto es una maravilla. O sea, hemos roto los esquemas, estos son tiempos muy llenos de bendición, pero así como hemos roto los límites, también se acortan cada vez las cercanías y los lazos. Dice la sociología, y esa lectura la hizo Aparecida, hoy hablamos, en un tiempo decíamos la cultura, o sea, del niquilismo. Cuando la filosofía dijo Dios ha muerto, mató a Dios, pero con la muerte de Dios vino una trágica consecuencia, y eso lo vio Aparecida. ¿Cuál fue? La muerte del hombre. Nunca como hoy hay una crisis de existencia tan marcada, y Aparecida lo vio. Hay una crisis de sentido de la vida. Hoy lo más común es encontrar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ya no quieren vivir. Los hospitales, las clínicas de reposo mental están llenas de personas que no le encuentran sentido a su vida y desean suicidarse. Nunca como hoy, eso lo dijo el Papa Benedicto XVI, en Espe Salvi, divino esa encíclica del Papa, Espe Salvi, en esperanza hemos sido salvados. Y decía el Papa unas palabras como estas: nunca como hoy, o sea, el tiempo de hoy vive unas grandes paradojas, y una de esas es, hemos logrado conquistar las más sofisticadas medicinas para el dolor del cuerpo, el dolor del cáncer, el dolor. Hay clínicas del dolor, solo para el dolor, especialistas en que no sintamos dolor, morir sin dolor, vivir una enfermedad sin dolor. Pero paradójicamente, decía el Papa Benedicto XVI, así como han crecido las medicinas para el dolor del cuerpo, nunca como hoy han crecido tanto las enfermedades del alma y del espíritu. Y si alguna disciplina, y lo digo como académica ya, tiene entrada y fuerza hoy en este mundo, son los psicólogos y los psiquiatras. Porque cada vez más el hombre de hoy no le encuentra sentido a su existencia. Hay crisis existencial, hay vacío de Dios en el hombre, hay soledad, hay hastío de la vida. Hoy vivamos, comamos, que este cuento se acabó. Mañana no sabemos, lo importante es vivir aquí y ahora. Entonces dirá la sociología, hermoso, una cosa que me cuestionó tanto. Ayer hablábamos de la cultura light, les hablábamos del niquilismo, la nada. Muerte a Dios, muerto el hombre, la nada, nada, la cultura de la nada, el nadaísmo. Pero después pasamos a la cultura de lo light. Ay, sí, azúcar light, gaseosa light, queso light, postre light, vida light, ¿sí o qué? Y todo light. Amor light, matrimonio light, sacerdocio light, evangelización light, todo light, en serio, light. ¿Qué es light? A propósito. Sí, bueno, sí, desabrido, ¿qué más? Insípido, ¿qué más? Pasajero, sin vida y cómodo, además. Ya llega hecho. ¿Sí? Sin compromiso. ¿Sí o no? Como dicen los pelados. Quiero ver tu pelo liso. ¿Qué? Sin compromiso. Cero compromiso. Hagamos, vea, hermana, con mucho gusto yo le ayudo, pero sin compromiso. Laicos, cooperadores, vamos, ay, pero sin compromiso. ¿Eso qué va a implicar? Ay, no, cada 8 días, ay, no, sin compromiso. Sin compromiso. Yo bajo hasta el piso, sin compromiso.
Ah, compromiso, light, todo light. Y después pasamos de la cultura light a ¿qué cultura? La más dura, me parece tan cruel. Cuando hice mi tesis de maestría profundicé mucho en esa otra, la cultura de lo líquido. De lo líquido. Líquido. El hombre de hoy pasa así, vea, en un abrir y cerrar de ojos, de lo sólido a lo líquido. ¿Cómo entendemos esto? Un cubo de hielo. Usted saca un pocillo con agua al congelador y ¿cómo está? Dura, sólida. Pero así, en un abrir y cerrar de ojos, eso que estaba sólido, ¿cómo se volvió? Líquido. No queda nada. ¿Y eso cómo se entiende la cultura? Matrimonios firmes, 25, 27, 28 años sólidos. Y mañana, nada, se acabó. Relaciones firmes, vamos así, el giro. Hoy estamos, te amo, te adoro, eres mi vida, mi ilusión. No. Y en una hora se acabó la relación. Líquido. Pasamos asombrosamente a lo líquido. Estamos viviendo los tiempos del sinsentido existencial. Dice Aparecida, hoy allá afuera aumentan los suicidios. Hoy escuchamos las noticias, los que vivimos con jóvenes, ustedes saben, lo que vivimos en los colegios, lo que vivimos en la casa. No hay sentido. Y en medio de esa oscuridad, entonces dirá Aparecida, ese es el ver de los hombres de fe. Juzguemos. Juzgar es, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los juicios? Entonces se llegó a un discernimiento. ¿Cuál fue? En medio de esa crisis, en medio de esta soledad, en medio de esta oscuridad, en medio del tiempo de la indiferencia religiosa, porque hoy ya no hablamos de ateísmo, ¿hoy de qué estamos hablando? Indiferencia religiosa. ¿Hoy de qué estamos hablando? Hablamos de increencia. Hoy hablamos de la dromología. ¿Qué es dromología? Vamos ¿cómo? De afán a la carrera. El mundo va acelerado. Estamos produciendo conocimiento aceleradamente. Hoy estudiamos, hacemos un pregrado. Y si en 5 años no hemos estudiado, lo que yo aprendí ya está obsoleto. Porque cada vez hay más y más producción de conocimiento, más y más páginas web, más y más y más y más comunicación. Hoy el poder no lo tiene quien tenga dinero, eso pensábamos ayer. Después pensamos que el poder lo tenía quien tenía el conocimiento. ¿Cuánto vale el arreglo del computador? 500.000 pesos. ¿Cómo así? Pero por ese tornillito, era un tornillito, yo tengo el conocimiento, usted no. Pero ya hoy no es eso. Hoy el poder ya no lo tiene ni quien tiene el poder, ni quien tiene el conocimiento. Hoy el poder lo tiene quien tiene velocidad de producción. Entonces el hombre actual se volvió presa de la prisa. ¿Usted no en qué horas de afán? ¿Qué hace que empezamos enero y ya es diciembre? ¿Qué hace que empezamos octubre y esto se acabó? El mundo está así, anda a prisa, está preso de la prisa, y no somos solamente aquí, Europa y todo el mundo está preso de la prisa. No hay tiempo de nada, no tenemos tiempo ni de ir al templo, ni de ir a perder la mañana por allá escuchando a una señora que va a hablar, ni de irme para una comunidad. No hay tiempo, ni me va ni me viene, si Dios existe, no existe, si ese tema filosófico, teológico, ni me va ni me viene, porque es que yo no tengo tiempo de pensar siquiera si Dios existe. No hay tiempo para Dios. Indiferencia religiosa, increencia. El hombre de hoy es muy creyente, pero ¿en qué cree? Lo sagrado ya rompió las barreras, ya lo sagrado no se contiene en el templo. Hoy a uno de nuestros jóvenes el rock es sagrado, la barra suya es sagrada, el lazo con su hermano en la barra, eso es sagrado. Hoy hablamos de la transformación de lo religioso, de la metamorfosis de lo sagrado, hay una transformación de lo sagrado. Hoy hay una tendencia, el hombre ayer dijo, Cristo sí, iglesia no, ayer. Y ya hoy el hombre que dice, Cristo no, espiritualidad sí, Cristo no. O sea que el hombre de hoy es un hombre muy espiritual, ávido de la meditación trascendental, del yoga, de la paz, del encuentro con el cosmos, con la naturaleza, la energía vibratoria, ¿sí? Pero una espiritualidad solo, sin Cristo. Todo eso lo leyó Aparecida. Entonces, ¿qué dijo Aparecida? Pues vamos a cambiar. ¿Qué necesita el hombre de hoy?
Jesucristo es la solución para que nuestros pueblos en Él tengan vida. La solución es Jesucristo. ¿Qué necesita el mundo de hoy? Hermano, ¿tú estás triste? ¿Estás llorando? ¿Tienes cara nostálgica? Te tengo la solución, Jesucristo. Por eso se acuerdan de ese canto tan lindo, a mí me gusta así. Y dígaselo a la persona. A veces uno llega y saluda a la persona por la mañana en la comunidad y le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Y saben qué dice la persona? Ahí, más o menos, con tantos problemas. No. La primera evangelización de un laico, y lo digo por la espiritualidad, Luis Amigo y Ferrer, ¿es cuál? La alegría, la sonrisa, la vida. Religiosas amigonianas alegres, sacerdotes amigonianos alegres, laicos cooperadores alegres, con sonrisa de oreja a oreja, porque eso muestra tu realización en esta vocación, en esta espiritualidad. Por eso ese canto dice, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere. O ese que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No, tristeza, no hay tiempo. No hay tiempo de llorar, porque el mundo de hoy necesita cristianos alegres, capaz de llevar a Jesucristo. Entonces, ¿qué dijo Aparecida? Cambiemos el método. Y entonces hizo el paso de una pastoral de conservación a una pastoral de la evangelización. ¿Cómo? ¿Pastoral de qué? De conservación a una pastoral de evangelización. O sea, no más pastoral de conservación, pastoral instalada, vamos a una pastoral desinstalada. No más pastoral de engorde, perdónenme la palabra de engorde. Vámonos a una pastoral del querigma. ¿Cómo así? Entonces antes el sacerdote, el laico, cooperador amigoniano, se quedaba esperando que las ovejitas fueran a buscarlo. Afortunadamente eso no fue lo que el padre Amigón nos enseñó, ¿sí o qué? Porque si algo ha vivido la espiritualidad que hemos recibido del padre Luis Amigo y Ferrer es que nosotros no hacemos pastoral instalada, nosotros no hacemos pastoral de conservación, nosotros no hacemos pastoral de engorde, nosotros no hacemos pastoral light, nosotros no hacemos pastoral de estática. La pastoral que hemos recibido del padre Luis Amigo y Ferrer es una pastoral dinámica, es una pastoral del querigma, es una pastoral del anuncio, es una pastoral eucarística con compromiso social, es una pastoral del buen pastor que deja las ovejas que está engordando. ¿Y para dónde va? A buscar la que está por allá perdida. Esa espíritu, y ahí me parece espectacular, por eso dije, hay que hablar de Aparecida, porque esto es perfecto. Nosotros, laicos cooperadores amigonianos, me preguntan si ustedes cómo hacen la pastoral. Ay, hermana, no vino nadie, yo me quedé ahí esperando y la gente no llegó. Pastoral de engorde, pastoral de conservación, nos quedamos con las 3 o 4 personas, resignados. ¿Y cuánto llevas? Ay, yo llevo como 10 años como laico cooperador. Ay, qué bueno. ¿Y qué? ¿Cómo va tu pastoral? No, lo más de bien. Ahí tengo, ¿cuántas ovejitas tienes ya? No he logrado hacer mi trabajo ya como con 5 personas. Ay, qué bueno. Y no es excelente. Llevan 10 años conmigo esas 5 personas. Y yo, pastoral de conservación. Pastoral instalada, resignada. No. Eso no es lo que dice Aparecida. Aparecida dice, vea, salgan, vayan, mandato misionero, vayan. Usted no se va a quedar ahí sentado. Vamos a ponernos de pie un momento. Vamos a vivir esto y lo vamos a aterrizar en la espiritualidad Luis Amigo y Ferrer. Mandato misionero Aparecida y lo que el Padre Luis nos ha dado. Voy a decir esto y nos vamos a mover. Vayan. Salgan, muévase. Vea, esa es la actitud de un laico cooperador amigoniano. Vayan. ¿Y dónde están? En el mundo, caminen. Esa actitud dinámica, miren, no es estática, porque usted ¿qué es? Un buen pastor. Vaya, abra el ojo. No es mirando para arriba, es una espiritualidad de ojos abiertos. Muy bien, vamos a sentarnos, no en el mismo puesto, en otro puesto. En otro puesto. Desinstálese. No más pastoral light,
No más pastoral instalada. Desinstálese, siéntese en otra parte. Cambie de postura. Sacúdase, deje de roncar, deje de dormir. Que esas pastorales instaladas dan sueño. Esas pastorales instaladas hacen que se nos pierda el fuego del Espíritu. Esas pastorales de conservación hacen que se pierda la creatividad para evangelizar. ¿Qué dijo Aparecida? Cambio. No más pastoral encerrados. ¿Dónde hay que hacer la pastoral? Afuera. Entonces ahorita vamos y tocamos las puertas. Ay, buenos días. Vea, yo soy católica. Saque eso sí la camándula primero porque le tiran la puerta. Hoy, ¿qué hacemos? Vamos a las cárceles. ¿Qué hizo el padre Luis Amigoy Ferrer? Ahora sí, sentémonos. ¿Qué hizo? A ver, cuéntenme ustedes a mí, dentro de todo lo que hemos meditado del padre Luis Amigoy Ferrer, miren, ¿ustedes se acuerdan el contexto del padre Luis Amigoy? ¿Cuál era? El contexto, o sea, el contexto es la realidad social. ¿Por qué tiene tanta fuerza en la misión del laico cooperador amigoniano la realidad social? Porque, miren esto, miren, de las cosas cada vez, yo les agradezco tanto a ustedes, les agradezco inmensamente cuando me han invitado a compartir temas. Ya es mi tercera vez con ustedes. El año pasado lo hice en el Auditorio Santa Rita, hablando de la Tríada de la Misericordia, en el marco de la espiritualidad amigoniana, del padre Luis Amigó, la otra vez y ahora, porque me permite penetrar mucho en el legado que han recibido. Y yo cada vez le digo, incluso a mi jefe, le digo, uy jefe, no nos imaginamos la riqueza, la profundidad y la belleza de esta espiritualidad. Tal vez nunca la hemos meditado, porque cuando uno piensa en un padre, un sacerdote, un hombre, que vive un contexto de la Guerra Civil Española. ¿Y qué había en la Guerra Civil Española? Miren, Aparecida miró el contexto, pero ¿qué veía ese padre amigo? ¿Qué vio? Niños jóvenes, ¿fruto de qué? Solos, abandonados, sin hambre, con hambre, sin familias. ¿Qué más vio? Miren, ¿cómo vivió el? ¿Qué espiritualidad tenía él? Abra el ojo así, vean. Él no se quedó así, ay. Él iba, ¿se acuerdan? Su fuente de espiritualidad era la Eucaristía. La Eucaristía y la penitencia en la cruz. O sea, él vivió, pero él tuvo algo muy claro. Que esa espiritualidad de buen pastor, que lo aprende de la Eucaristía, que lo aprende de la cruz, que lo aprende de todo ese fervor, de toda esa fe que él celebra, si algo le dio Dios al padre Amigoy Ferrer, es que le abrió el ojo. Él salía donde salía y sabía que eso que él había vivido ahí, ¿dónde se planificaba? Afuera. Que la Eucaristía no era simplemente el sacramento que yo recibo, sino que esa Eucaristía tenía un compromiso social. ¿Dónde hay hambre? Denles ustedes de comer. Eso fue lo que nos dijo la multiplicación de los panes y los peces. Señor, tienen hambre, esto es un gentío, la gente tiene hambre. Diremos hoy en Aparecida, el mundo no quiere vivir, los muchachos no quieren la vida. Los jóvenes se pierden detrás de las pepas, de las drogas, del licor, del sexo, hasta los viejos ya nos perdemos en esos cuentos. Porque es que esto no tiene sentido. Y nos volvemos vacíos, huecos. Pero realmente es porque no conocemos a Jesús. Y el padre Amigo salía y veía todo eso y dijo, hay mucha hambre. Y los discípulos dijeron, hay mucha hambre, el mundo de hoy tiene hambre. ¿De qué? Él cree tener hambre de todo lo que hay afuera. De pornografía, de sexo, de licores, de desenfrenos, de relaciones efímeras, de nada. Pero realmente nada finito podrá saciar la sed de infinito del corazón del hombre. Porque el corazón del hombre es como un pozo infinito y solamente lo infinito calmará esa sed. Solo Jesús podrá llenar el corazón del hombre. Por eso Jesús le dijo a ellos, denles ustedes de comer, denles ustedes, el problema no es mío, el problema es de ustedes. Y hoy vuelve a decirlo, hay mucha hambre afuera, denles ustedes bautizados. ¿Y qué hizo Luis Amigoy Ferrer? Él recibía cuerpo y sangre de Cristo, pero sabía entender que había mucha hambre. Y por eso extendió su mano y dijo algo de las cosas que me enamoraron a mí para entrar a esta institución a estudiar.
y hacer mi teología aquí, eso fue de Dios. La arquidiócesis me manda a estudiar teología y me dijeron, váyase para Luis Amigó, están haciendo una facultad allá, váyase para allá, Yané. Y yo entré creída, sacando pecho porque no me discriminaron por ser mujer. Entonces creyeron en mí para que fuera teóloga, mujer. Yo entré a estudiar y cuando yo entré a estudiar empecé a escuchar el tema de Luis Amigo y Ferrer. Y me impactó una cosa que yo nunca voy a olvidar en la vida. Y decía, en el mundo no hay jóvenes perdidos, faltan manos extendidas para ayudarlo. Y a mí eso me marcó profundamente. Cuando nos graduamos nunca olvidaré las palabras de nuestro rector de aquel entonces, en esa lección para nosotros al recibir nuestro diploma, y decía Fray Marino, hoy tenemos dos opciones al ser profesionales, profesionales para tener o profesionales para servir. Y hablaba de la diferencia de un profesional amigoniano frente a un profesional de otra institución, para tener lucro, dinero, que estudio para tener plata, para tener, pero nosotros ante todo somos profesionales para servir. Y eso se lo aprendimos a la espiritualidad que nos dejó el Padre Amigó y Ferrer. Por eso me encantó la misión de ustedes, que es mía también, porque dice, en las realidades sociales, a partir de la misión evangelizadora, con actitud de amor misericordioso. Cuando uno estudia ese contexto de la Guerra Civil Española, donde acoge a los jóvenes, acoge a los niños, y donde su espiritualidad va más allá, y donde se enamora de la pastoral en las cárceles, es tremendo. Y tenía un encanto, saben que entre más yo lo estudio me encanta, yo quisiera profundizar la pedagogía del Padre Amigó, la pedagogía. Yo sé que nosotros nos caracterizamos por una pedagogía reeducativa, la pedagogía que cree que el hombre siempre es perfectible, pero es que él tenía unos métodos de pastoral interesantes para estudiarlos, métodos, porque cuando uno empieza a estudiar esa pastoral, ¿qué hace con los presos? Él no llega de una, che, te tienes que convertir, hijo, tienes que ser de Jesucristo, ahí es donde uno se tira el paseo, se tira uno en la batica de cuadros, perdónenme la expresión. Él tenía una manera, como el pastor, ¿sí o no?, de atraer a su ovejita, él la rodea, él va, la mira, la envuelve, él tenía un método, y cuando ya veía, era un tremendo pescador de hombres, tremendo pescador, y cuando ya los tenía, ¿qué hacía? Evangelio, pero evangelio a su medida, y logró muchas, y ha logrado una obra bonita. Hoy por eso están ustedes. Mi pregunta hoy para ustedes en este legado que hemos recibido, nada más pertinente para el mundo y la realidad social de hoy que esta espiritualidad. Nada más pertinente, miren que ustedes están adelantados. Aparecida fue hace poquito y ustedes ya están adelantados en esa espiritualidad concebida como pastor. El pastor sale, el pastor no se queda, el pastor no engorda, el pastor busca la flaquita, la cabadita. Miren ustedes, ahora la pregunta es, ¿estamos viviendo como laicos cooperadores amigonianos un compromiso evangelizador coherente, consecuente con el legado que hemos recibido? Segundo, ¿la mística que estamos viviendo es de ojos abiertos o de ojos cerrados? ¿Somos conscientes de las realidades sociales? ¿Qué ramas de apostolado, de pastoral, de servicio, como laicos comprometidos, estamos viviendo afuera que nos permitan cumplir la visión? Porque ustedes tienen una visión además, y la visión dice, en el 2022, ¿cuánto falta? Un poquito. 8 añitos. ¿Cómo van los años? Eso es ya, a la vuelta de la oreja. Vean, en el 2022 los laicos y cooperadores amigonianos seremos reconocidos, local, o sea, ¿dónde? Acá en Medellín, Antioquia y nacionalmente, o sea, en el país donde estemos. Oiga, reconocido, la gente dirá, uy, no, esa es la obra del laico cooperador amigoniano. No, eso tiene nombre propio, no necesita ni que le ponga el letrero,
Esa es la obra del laico, cooperador, amigoniano. Seremos reconocidos, ¿por qué? El testimonio del amor misericordioso en la realidad social. No quiero decirles más, creo que ya he hablado demasiado, pero creo que hemos puesto sobre la mesa todo lo que necesitamos para tomar conciencia de la misión y de la visión, y para mirar en el marco de esa misión y de esa visión cómo estamos viviendo nuestro compromiso como laicos ante todo, porque ante todo, antes de hacer parte de esta familia amigoniana, somos bautizados. Antes de ser religiosas, somos bautizadas. Antes de ser sacerdotes, fuimos bautizados. Ya después, cuando ingresamos, ¿cómo más me voy apropiando del legado que hemos recibido para que este legado otros lo reciban y marque la diferencia en el contexto? Quiero cerrar simplemente ya con una oración para encomendar como toda la obra de los terciarios en el mundo, terciarias, desde la rama masculina, femenina, laical, para que la obra que hemos recibido por medio del Padre Luis Amigoy Ferrer, este carisma, siga siendo un carisma que traiga muchas vocaciones religiosas y laicas, y para que esa obra tan linda de que siempre haya una mano extendida, que cree que todo ser, que nadie está perdido, que todas las personas tienen oportunidad y podemos transformar sus historias en historias de salvación, sea una realidad. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.